Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Los temas discutidos y las opiniones expresadas son para enriquecer el conocimiento y el debate sobre cuestiones legales y metodológicas y no deben interpretarse como asesoramiento legal específico para situaciones individuales. Este podcast no establece una relación abogado-cliente entre el oyente y los creadores del contenido. Al escuchar y participar en este podcast, reconoces y aceptas que el uso de la información proporcionada es bajo tu propio riesgo y responsabilidad. El presente episodio tiene detrás un caso real. Surge de la etapa de vinculación a proceso en la cual yo no participé, pero me contrataron para redactar la apelación en contra de la resolución de no vinculación a proceso. Esto desde el punto de vista del asesor jurídico. Te diré los argumentos del juez de control, luego cómo los ataqué en apelación vía agravio, empleando la teoría del acto jurídico y la teoría de las nulidades. Finalmente, te diré lo que respondió la sala penal. Este material creo que te será de ayuda porque ya ha sido contrastado y se obtuvo un resultado favorable. Su contrastación conceptual se realizó por una sala penal al analizar la viabilidad lógico-jurídica de los argumentos que te diré. Y la fáctica deviene tanto por el suscrito como por la sala penal al recuperar la validez de una entrevista testigo que había sido declarada nula. Los argumentos principales del juez fueron los siguientes. El caso era sobre fraude específico. Lo que interesa del mismo es que el juez de control en el auto de no vinculación a proceso declara la nulidad absoluta de una entrevista testigo porque no tenía fecha ni hora. La razón principal del juez fue en el sentido de que no se satisficieron los requisitos previstos en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a los requisitos de los registros de investigación. Por lo tanto, la entrevista realizada al testigo es nula. De esto surge un planteamiento del problema. Para combatir ese argumento del juez, le planteé vía agravio al magistrado de la sala penal el siguiente problema. ¿El día y la hora son elementos esenciales o elementos de validez de un registro de investigación, consistente en entrevista a testigo? El argumento principal del agravio que planteé dije que se violentaba la exacta aplicación de la ley en relación a la motivación indebida, ya que el fundamento legal utilizado, que fue el artículo 217 del Código Adjetivo Nacional, es aplicable, pero se interpretó de forma incorrecta, aunado a que el juez de control omitió aplicar un principio general del derecho consistente en el principio de trascendencia, según el cual solo debe declararse y sancionarse la nulidad cuando se haya afectado realmente el derecho de alguna de las partes. Lo anterior dije que trascendió el resultado del fallo porque se dictó un auto de no vinculación a proceso con base en datos de prueba que no fueron declarados nulos, pero se dejó de valorar lo dicho por el testigo de interés. Ahora sí, los argumentos literalmente que dio el juez y por medio de los cuales declaró la nulidad son los siguientes. Si a esa deficiencia en la entrevista le sumamos el que si bien fue entrevistado, de quien la defensa se ha hecho cargo al señalar que la entrevista de él tiene una deficiencia, que no tiene ni fecha ni hora. Hay ciertos requisitos formales que pueden adolecer los actos de investigación, pero la legislación establece en vicios formales y vicios esenciales. Ya sabemos que si esos vicios los enfrentamos a un acto jurídico, cuando a un acto jurídico le faltan vicios esenciales,
es la inexistencia. Cuando le faltan vicios formales, es la nulidad relativa. Que pueden subsanarse o convalidarse, sí, pero sí y solo sí sean vicios formales. Si revisamos el párrafo tercero del artículo 217 de la norma nacional, dice: las entrevistas o los registros podrán no tener algunos requisitos. Pero menos lugar y fecha. Eso sí no te lo perdono. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el legislador hizo esa distinción? Porque si adolecen de esos requisitos, entonces es un requisito esencial y por ende no puede ser tomado en cuenta. Dice el párrafo tercero: el registro de cada actuación deberá contener por lo menos fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas, además de la breve descripción de los hechos. ¿Sí? Por eso concluyo que ante la deficiencia de ese tipo de aspectos, el acto es inexistente. Lo bajaremos y no lo tomaremos en cuenta. Ahora bien, en directa confrontación con la interpretación del juez de control, se comprende que él toma el elemento del día y la hora del acta de entrevista testigo como un elemento solemne o presupuesto indispensable para que surja a la vida jurídica tal registro de entrevista testigo, dado que es un requisito establecido por la ley. Sin embargo, el juez inobserva los numerales 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la interpretación aislada del numeral 217 de este mismo ordenamiento no permite comprender la norma que se desprende, sino que la norma tiene que realizarse mediante un conjunto de artículos con los cuales puede extraerse e identificarse objetiva y racionalmente parte de los elementos esenciales y de validez de un acto de investigación, como lo es la entrevista a testigos. Dicho de otra manera, la norma procesal mediante la que se extraen e identifican los elementos esenciales y de validez de un acto jurídico se conforma por el 217, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadocientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros. Analizando dicho conjunto de numerales, que tienen el atributo específico de hablar o referirse, mejor dicho, a actos de investigación, tenemos que de manera lógico-gramatical y sistemática se tiene que la entrevista a testigos cuenta con un conjunto de elementos esenciales o de existencia y elementos de validez. Primeramente, un elemento de existencia que se desprende de ese conjunto de artículos es la manifestación de la voluntad de la persona que otorga la entrevista, mismo que puede objetivarse a través de la firma del acta de entrevista que del acto de investigación surge, pues el artículo 217 señala que será firmado por quienes hayan intervenido. En el caso que estamos analizando, no existió inconformidad por las partes en relación a ese elemento. También surge el objeto propio del acto de investigación, el cual es la obtención de datos significativos o información.
que están caracterizados como idóneos, útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Pues el mismo numeral pide una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. En cambio, ¿existe alguna solemnidad en el acta de entrevista a testigo? El análisis que estamos realizando muestra que la entrevista a testigo es un acto desformalizado porque no requiere control judicial, ya que no aparece en el listado del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que aparece en la fracción 10ª del listado del artículo 251 de este mismo ordenamiento, y el cual es el relativo a las actuaciones que no requieren autorización previa del juez de control. Por lo tanto, la entrevista a testigos no requiere de la existencia de un elemento solemne y esencial de este tipo, es decir, una autorización judicial para su existencia. De ahí que considerar que la fecha y hora del registro de investigación y del acto de investigación son un elemento solemne y por lo tanto esencial sea inexacto. Son un requisito de validez porque son una formalidad legal de carácter procesal. Los elementos de validez caracterizan a los elementos esenciales. Es decir, se tiene una relación binaria en donde los elementos de validez permiten percibir que aquella manifestación de la voluntad y objeto valen y pueden ser tomados en consideración porque se establecieron de la forma que indica la ley. En rigor, se tiene una relación antisimétrica, misma que puede expresarse en el sentido de que para todo elemento esencial hay una forma, pero no toda forma conlleva un elemento esencial. Por ejemplo, la manifestación de voluntad, que es un elemento esencial, conlleva una forma de expresión, un elemento de validez, tal como la firma autógrafa o rúbrica ilegible. No obstante, un movimiento corporal, como un gesto bucal o un gesto con las manos, no necesariamente conlleva a una manifestación de la voluntad. En este sentido, la fecha y hora del registro de investigación de un acta de entrevista a testigo son una forma que indica que un sujeto en cierto día y lugar manifestó su voluntad de otorgar datos significativos respecto a un hecho, esto es, a un objeto, ¿sí? Visto desde la teoría, sería el objeto. Esto tal y como se desprende de la expresión, el registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, la cual está señalada en el artículo 217 del Código Nacional. La indicación implica una forma, no una solemnidad. De ahí que su ausencia pueda dar lugar a una nulidad de tipo relativo y no absoluto. Por otra parte, otro elemento es la capacidad de la persona que otorga los datos significativos. En el caso que estamos analizando del testigo de interés, no se dijo que el mismo fuese menor de edad o estuviese incapacitado mentalmente. Por lo tanto, el mismo tiene la capacidad legal y psíquica para ejercer su libre voluntad, tal y como lo hizo al momento de que otorgó la entrevista que estamos analizando. En el caso no se tenía información de que al testigo de interés le hayan arrancado su entrevista de manera ilícita. Por lo tanto, existía ilicitud. Finalmente, se tiene el tema de la forma, en la cual se encuentra el día, hora, lugar, firma, servidores públicos que intervienen en el acto y nombre de las demás personas que intervienen. Estos son elementos de forma. Al lado de estos elementos esenciales y de validez, es decir, de esas cuestiones formales de validez que acabo de pronunciar, al lado de esto se encuentra el tema de la nulidad. Es absoluta cuando no existen los elementos esenciales.
es relativa cuando recae sobre elementos de validez. No obstante, los efectos son diversos. En lo absoluto, el acto es inexistente y no produce efecto alguno. En cambio, las notas distintivas de la nulidad relativa son las inherentes a que siempre permite que el acto produzca sus efectos provisionalmente. Además, tiene lugar cuando existe falta de alguna formalidad establecida por la ley, salvo en casos de actos solemnes. Y esto es justamente como lo indica, aquí tomé yo la tesis 166-350 de la novena época de un tribunal colegiado que tiene de rubro nulidad relativa, sus beneficios procesales. Bien, continuando, en el presente caso se defendió que la hora y lugar no son un elemento solemne o esencial de un acta de entrevista testigo, sino de validez. Y aquí estamos ya dándole contraria directamente al juez. Ahora bien, dice el juez de control que la falta de esos elementos es una deficiencia que conlleva una nulidad absoluta. Sin embargo, pasó por alto no solamente que no son una solemnidad, sino también que la nulidad puede ser excluida a razón de la trascendencia o infracción a la formalidad cuando no afecta realmente un derecho esencial de las partes. Además, que en ese caso se dio por sentado que la entrevista contaba con el elemento del lugar. El juez solamente argumentó como causa de exclusión de nulidad la convalidación, la cual puede ser purgada. De hecho, en este tema, la fiscal argumentó en la audiencia que si bien el acta de entrevista testigo no tenía fecha, esta se agregó, es decir, se hizo llegar a través de un informe de investigación con una fecha específica. Y llegó a la conclusión que dentro de ese término en el que se da el informe, se recabó la misma. Sin embargo, en lo tocante al principio de trascendencia, ese principio aplicado al caso que estamos analizando, indica que la infracción a la formalidad, en este caso ausencia de día y hora, no afectó realmente un derecho esencial de las partes, como lo puede ser el derecho fundamental al debido proceso, en su vertiente de desahogo de pruebas y alegatos. Además, el derecho humano al juicio justo, en tanto no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas de manera ilícita o con violación a derechos humanos o fundamentales. También porque se dio por presupuesto que hubo una manifestación de la voluntad del testigo y un concreto objeto del acto, que son elementos esenciales, pues ninguna de las partes en la audiencia se inconformó al respecto. De ahí que el juez tenía la alternativa de no considerar la información aportada por el acta de entrevista testigo vía dato de investigación y no declararla nula porque la misma podía ser purgada durante un plazo de investigación complementaria o bien investigación desformalizada e incluso durante el plazo constitucional solicitado por la defensa, porque la investigación, como sabes, no se interrumpe. En efecto, ante estas opciones, el juez tenía que motivar tal decisión, en dado caso que se hubiera dado este escenario. Lo expuesto implica que se demuestre ante el juez de control que la convalidación ocurrió. En tal virtud, el máximo beneficio que puede aportar a quien la invoca sería la posibilidad de acreditar durante el procedimiento que el vicio de nulidad quedó purgado y por tanto que se actualizó la convalidación del acto impugnado, toda vez que, de no ser así, el acto en comento indefectiblemente debe ser declarado nulo. Y esto nuevamente es un argumento que tomé de la tesis aislada que te cité hace rato. Por ello, es que ese acto que estamos comentando puede ser válido, y si el juez, como dijo en su argumentación, lo bajó, o sea, lo declaró nulo y no lo tomó en cuenta, es que en el agravio se buscó determinar que puede subirse, o sea, declararse ilícito, legal y con todos sus alcances del acto jurídico válido,
y con esto a discreción judicial ser tomado en cuenta o no, porque no adolece de una nulidad absoluta y tampoco hasta este momento que estamos argumentando se ha mostrado la existencia de una nulidad relativa, dado que esta nulidad relativa quedaba excluida porque puede ser convalidado, junto a la falta de trascendencia en afectación a derechos fundamentales derivado de este principio que estamos comentando, es decir, el principio de trascendencia. Lo anterior se buscaba que tendría el efecto de que se valorara la información de este testigo y ésta impactara en el sentido de la resolución de vinculación o no a proceso, ¿verdad? Y con esto se buscaba que se respetara el derecho fundamental a aportar datos de prueba y en su momento pruebas y también un proceso debido. Con esto que te argumento, se planteó que era útil para establecer que no se acreditaba la nulidad decretada por el juez de control respecto al acta de este testigo. Y esto tendría como beneficio que se respetara el derecho a la exacta aplicación de la ley al aplicar los artículos 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a la correcta interpretación del artículo 217. Esto junto a la aplicación del principio general del derecho llamado principio de trascendencia, aplicado en este caso como un excluyente de la nulidad relativa. Porque al no hacerlo así, el juez ocasionó un perjuicio en el derecho fundamental a la verdad y al esclarecimiento de los hechos, junto a no permitir aportar datos de prueba. Y esto, se estimó en ese momento, trascendió a la resolución al emitir un auto de no vinculación a proceso. Los efectos que se buscaban con esta argumentación era que se revocara la resolución de no vinculación a proceso y se valorara o se pronunciara en concreto en torno al dicho del testigo de interés, de cuya entrevista fue declarada nula, buscando que esto trascendiera el resultado del fallo, modificando su sentido, porque igual podría fundamentar un auto de vinculación a proceso. La resolución de la Sala Penal en segunda instancia a estos argumentos que te acabo de decir los declaró fundados, pero no le dio los alcances de revocar el auto de vinculación a proceso. No obstante, lo que interesa es que al ser fundados, como efecto, quitó la nulidad absoluta que pesaba sobre la entrevista, que ese era, como escuchaste, un objetivo de la argumentación. En esencia, la Sala Penal argumentó que tenía que, o mejor dicho, en su análisis tomó en cuenta la entrevista de este testigo, esto sin que, a causa de la omisión en cuanto a la fecha y la hora en que se recabó dicha entrevista, tenía que tomarse en consideración tal información, porque no procedía a declarar su nulidad, pues al no tratarse de una violación a derechos fundamentales, puede subsanarse o convalidarse en los términos que previene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, cabía resaltar que la información a que hizo alusión el fiscal a través de esta entrevista es un dato y no la prueba en sí. Este es el argumento esencial que da la Sala Penal. En otras palabras, el agravio o estos argumentos fueron fundados y la omisión de haber puesto la fecha y hora no necesariamente conllevaban a la nulidad de la entrevista. Entonces con esto se logró el objetivo que se estaba buscando, quitar, por decir de esa manera, la nulidad o revocar la declaración de nulidad absoluta sobre la entrevista, lo cual así lo hizo ver la Sala Penal. En conclusión, el día y la hora son elementos de validez de una entrevista testigo. El caso que comentamos muestra la validez lógico-jurídica de los argumentos dados, porque viene de se estudiaron los argumentos de un juez de control, se atacaron en apelación, luego fueron declarados fundados por parte de la Sala Penal y con esto se revocó o se quitó la nulidad absoluta que pesaba sobre tal dato, sobre tal entrevista a testigo.
consecuencia sigue siendo válido el mismo. Pero de esto sale algo importante. Para mejorar los alcances de estos argumentos, si tú quisieras usarlos, te propongo lo siguiente, que consideres esto. Cuando realices la misma o una argumentación similar, delimita los efectos de la revocación o modificación de la decisión del juez de control en cuanto a la nulidad, indicando que tus argumentos alcanzan para, y según el contexto, solamente quitar o revocar la nulidad, y para que el dato de prueba, que sea la entrevista, sea debidamente valorado junto a los demás datos de prueba. Porque si buscas directamente una trascendencia al resultado del fallo para que a través de esa entrevista se revoque y se fundamente en la misma un auto de vinculación a proceso, bueno, según el contexto puede ser que sí tenga ese alcance, pero hay que analizar el contexto, dado que según el mismo, aún y cuando se quite la nulidad o se revoque la nulidad que pese sobre el dato de prueba consistente en una entrevista, puede ser que tenga el alcance de trascender al resultado del fallo para que se dicte un auto de vinculación a proceso, o bien no. Si no tiene el alcance de trascender al resultado del fallo para que se dicte un auto de vinculación a proceso, entonces solamente va a quedar como fundado para revocar la nulidad, pero confirmar el auto de no vinculación a proceso. Y ya, esto obviamente es útil porque vas a poder seguir investigando, ¿no? Durante los subsecuentes tiempos, ya con una entrevista que puede desembocar en otros actos, según las manifestaciones que haya hecho el testigo. Entonces, analiza esto porque es importante. Y aquí te dejo este episodio que es 100% práctico y buscando que notes que soy congruente en muchas cosas que te propongo, te digo y que también las hago. Y aquí trato de demostrar esa parte, ¿no? Espero que te sea de utilidad. Excelente fin o inicio de mes. Interesante el tema. Analízalo. Si quieres más información, detallarlo un poco más, puedes ir al blog. Te dejo la entrada en la descripción de este episodio. Te deseo salud, cuídate, duerme y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.